En este video analizaremos todos los temas y resolveremos todas las actividades del bloque 3 del libro de Historia, cuarto grado de Educación Primaria. El bloque 3 se titula El encuentro de América y Europa. Panorama del periodo. Observa la imagen del lienzo de Cuauhtémoc. Después de observar la imagen, nos ponen una serie de preguntas que hay que contestar. El lienzo es este. Las dimensiones aparecen ahí que tiene 2.45 metros de alto y 3.20 metros de ancho. El original se encuentra en el Museo Casa del Alfeñique en Puebla, México. Este es el museo y esta imagen nos sirve para tener una idea más general del tamaño de ese lienzo. Bien, observa la imagen y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué crees que se está representando? El lienzo de Cuauhtémoc es una pintura náhuatl del siglo XVI en la que los indígenas cuauhtémoltecas plasmaron su visión de la conquista española de lo que hoy se conoce como Guatemala. Cuauhtémoc ya no existe. En su lugar actualmente se halla el poblado de San Martín, Huaquechula, en Puebla, México. ¿Cómo están vestidos los españoles y cómo los indígenas? Describe a los personajes. Podemos rescatar estas imágenes del lienzo. Y la respuesta sería, en el lienzo podemos notar indígenas que tienen la piel blanca y otros que tienen la piel oscura. Los de la piel blanca son los cuauhtémoltecas que se aliaron con los españoles, y los indígenas de la piel oscura eran los de los pueblos conquistados. Ambos grupos indígenas van vestidos con ropas cortas, tocados en la cabeza, sandalias y algunos descalzos. Tienen el cabello corto. Los españoles aparecen con la piel blanca y barba, portan camisas, pantalones, chalecos, sombreros y botas. Mira lo que hacen las personas que aparecen en la esquina superior izquierda. Esta es la imagen de la esquina superior izquierda. ¿Por qué los personajes principales se están abrazando? Ahí notamos que los personajes principales se están dando un abrazo. En la pintura los personajes principales se están abrazando porque refleja la unión, pues esta comunidad de Cuauhtémoc se alió con los españoles para hacer frente a las otras culturas de la región. ¿Cómo son las armas que cada águila sostiene? El emblema del águila bicéfala representa la alianza entre los cuauhtémoltecas y los españoles. El águila tiene una espada indígena en una de las garras y una espada española en la otra. El águila era un símbolo importante tanto para los cuauhtémoltecas como para los españoles. ¿Por qué crees que están armadas? Aparecen armadas porque la alianza se dio con fines de guerra, es decir, para someter otros pueblos. En la escena del lado derecho, ¿qué armas usan los indígenas? Podemos rescatar estas imágenes del lado derecho para darle respuesta. Se observa que los indígenas usan arcos, flechas, hachas, lanzas y escudos. ¿Por qué algunos indígenas están usando espadas? La razón por la cual algunos indígenas utilizaban espadas eran porque fueron suministradas a ellos por los españoles con quienes se habían aliado. ¿Qué armas usan los españoles? Entonces, aquí vemos la imagen del lienzo. La respuesta. Los españoles usan arcabuz, trabuco, lanza, espada metálica y cañones. Observa las personas que aparecen en el lienzo. ¿Hay más españoles o indígenas? Se observa un mayor número de indígenas. Ubicación temporal y espacial de los viajes de exploración de Cristóbal Colón en América y de la conquista de México. Vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Desde 1453, los países europeos empezaron a buscar nuevas rutas para llegar a las poblaciones de Oriente, ya que debido a la guerra con los turcos otomanos, los caminos usuales para el comercio estaban bloqueados. Gracias a esto, varios navegantes, principalmente españoles y portugueses, lograron rodear África para llegar a India y China.
En 1492, Cristóbal Colón, buscando llegar a India, viajó hacia el occidente y llegó a América, un continente entonces desconocido. A partir de 1517, los españoles Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y Hernán Cortés realizaron expediciones en lo que hoy es México. Con la conquista del pueblo mexica en 1521, inició la colonización del territorio mexicano y la evangelización de su población indígena. Observa la línea del tiempo y el mapa histórico. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Primero vamos a trabajar con la línea del tiempo. Identifica los siguientes procesos y ordénalos cronológicamente. Es decir, vamos a poner primero lo que sucedió primero y así sucesivamente hasta lo que sucedió al final. Entonces, ahí aparecen los 4 procesos. Los ubicamos en nuestra línea del tiempo. Entonces, quedaría ordenado de esta manera. Primero se dio el viaje o los viajes de Cristóbal Colón. Después, las expediciones españolas en México. ¿Sí? Hay que fijarnos en las fechas para hacer este ordenamiento cronológico. Número 3 sería conquista de México, Tenochtitlan. Y por último, el establecimiento del virreinato de la Nueva España. Así quedaría ordenado. ¿Cuánto tiempo pasó entre la llegada de Cristóbal Colón a América y la conquista de México, Tenochtitlan? Aquí vemos la llegada de Cristóbal Colón y aquí la conquista de Tenochtitlan. Al hacer una resta sencillita, nos damos cuenta de que transcurrieron 29 años. ¿Cuánto tiempo tomó a los conquistadores someter a los mexicas? ¿Consideras que esta conquista fue rápida? ¿Por qué? Aquí vemos el tiempo que llevó la conquista de México Tenochtitlan. Tenemos la respuesta. A los conquistadores españoles les tomó 2 años someter a los mexicas. Esta conquista fue relativamente rápida, ya que el sometimiento de otros pueblos tardó muchos años más. ¿Cuánto tiempo duró la colonización de otros territorios? ¿Por qué crees que duró esa cantidad de tiempo? Ubicamos ese proceso por aquí y vemos el tiempo transcurrido. Entonces, también con una resta, obtenemos la respuesta. La colonización de otros territorios duró 56 años. Este proceso tardó muchos años por la ubicación geográfica de los pueblos. De acuerdo con el mapa, ¿de dónde partieron las 3 expediciones españolas que llegaron a nuestro actual territorio? De esta isla partieron, y esa isla es Cuba. Partieron de Cuba. ¿Cuál de las 3 expediciones llegó al centro de lo que hoy es México? Aquí vemos 3 rutas y la ruta marcada de color rojo, la de Hernán Cortés. Si seguimos esa ruta, nos damos cuenta de que fue la que llegó hasta el centro, hasta Tenochtitlan. La expedición de Hernán Cortés. Temas para comprender el periodo. ¿Qué condiciones influyeron en la conquista y la colonización? Con el título Mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece al inicio de esta página. Se refiere a esta pregunta. Observa la secuencia de las siguientes imágenes. Esas son las imágenes que presenta el libro. ¿Y qué escribirías como posible respuesta a esta pregunta? ¿Qué condiciones influyeron en la conquista y la colonización? La respuesta inicial sería: en la conquista y colonización influyeron el tipo de armas de los españoles y la evangelización. Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente y responde las preguntas según se presente la información en tu libro. Entonces, al finalizar cada tema, vamos a hacer un cuadro como este. El primer tema se titula Las necesidades comerciales de Europa y los adelantos en la navegación. Entre los siglos XI y XIII se llevaron a cabo las cruzadas, es decir, expediciones militares organizadas por los países europeos para recuperar Tierra Santa, Jerusalén, que estaba bajo el dominio musulmán. Debido a las cruzadas, en Europa se incrementó el consumo de artículos asiáticos,
como incienso, seda, marfil, es decir, los colmillos de los elefantes, y especias como la pimienta, canela y clavo, los cuales llegaban por dos rutas, la de Venecia y la de Génova. Aquí vemos de color verde y morado ambas rutas. En 1453, el Imperio Turco Otomano conquistó la ciudad de Constantinopla, nombre histórico de la actual ciudad de Estambul, Turquía. Debido a esto, se bloquearon las rutas comerciales entre Europa y Asia por mar y tierra. Aquí vemos en el mapa la ciudad de Constantinopla y las rutas comerciales bloqueadas por los turcos otomanos. El bloque comercial obligó a buscar nuevas rutas para llegar a India y China. La primera ruta consistía en rodear África por mar. Los navegantes Bartolomé Díaz y Vasco de Gama siguieron este camino, es decir, por mar rodear África para llegar a India y China. La segunda ruta era ir por el occidente, cruzar el océano Atlántico para dar vuelta al mundo y llegar a Oriente. Esta ruta fue seguida en 1492 por Cristóbal Colón y permitió la llegada a América. Es decir, esta era otra ruta, ir por el occidente, darle la vuelta al mundo y asomarse por Oriente para llegar a China e India. Pero ¿qué sucedió? Que en el camino se atravesó un continente desconocido, América, nuestro continente. Los viajes por el mar fueron posibles gracias a los avances tecnológicos como la carabela, un barco liviano con velas cuadradas que permitía aprovechar los vientos favorables. La nao, un barco de mayor tamaño usado para la guerra y para transportar mercancías procedentes de Asia. La brújula, un instrumento que ayudaba a los navegantes para orientarse. Y el astrolabio, un instrumento utilizado para observar las estrellas y saber con precisión el lugar donde se hallaban los navegantes. Comprendo y aplico. Observa el mapa de esta página y localiza la extensión del Imperio Turco Otomano y las rutas por las que se transportaban los productos asiáticos. Aquí únicamente vamos a observar, a ubicar el Imperio Turco Otomano, que está ahí coloreado de color naranja. Y las rutas comerciales de los productos asiáticos. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Si Constantinopla y Jerusalén estaban bloqueadas, ¿qué ruta debían tomar los comerciantes europeos para obtener las especias y los productos de India y China? Bueno, si aquí estaba bloqueado, había que darle la vuelta por mar al continente africano y así llegar a India y llegar a China. Tenemos la respuesta. Al estar bloqueadas Constantinopla y Jerusalén, debían rodear por mar el continente africano para llegar a India y China. ¿Por dónde debían viajar? ¿Por mar o por tierra? ¿Por qué? Debían viajar por mar porque las rutas terrestres estaban bloqueadas a causa de la guerra. Explica a algunos de tus compañeros por qué los avances en la navegación permitieron a los europeos iniciar nuevas rutas marítimas para llegar a Oriente. Los avances en la navegación permitieron a los europeos buscar nuevas rutas marítimas para llegar a Oriente, porque brindaron la posibilidad de viajar en embarcaciones más rápidas y resistentes, carabelas y naos, y de contar con instrumentos de orientación, brújula y astrolabio, que mejoraron la seguridad de los navegantes. Con estas ideas ya podemos llenar nuestro primer cuadro. ¿Qué hecho histórico describe? Las necesidades comerciales de Europa y los adelantos en la navegación. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En el siglo XV en Europa y Asia. ¿Quiénes participaron? Los comerciantes, los navegantes europeos como Bartolomé Díaz, Vasco de Gama y Cristóbal Colón. ¿Cómo sucedió? En 1453, el Imperio Turco Otomano conquistó los territorios por los que circulaban los productos provenientes de Asia, India y China principalmente, volviéndolo un lugar inseguro para los comerciantes. Por este motivo, los navegantes europeos exploraron otras rutas para satisfacer las necesidades comerciales de Europa.
aprovechando los adelantos tecnológicos de esa época: carabelas, naos, brújula y astrolabio. Siguiente tema: los primeros contactos de España en América. En 1492, el marino genovés Cristóbal Colón emprendió un viaje para llegar a India dándole la vuelta al mundo, apoyado económicamente por los reyes católicos de España, Isabel y Fernando. Entonces la ruta, ya habíamos comentado que era ir por Occidente, darle la vuelta al mundo para llegar a India. Sin embargo, Colón no llegó a India, sino a América, un continente desconocido en ese tiempo. Después de 2 meses de navegación, las carabelas La Niña y La Pinta y la nao La Santa María llegaron a la isla que llamaron San Salvador, así como a las islas que hoy conocemos como Cuba, República Dominicana y Haití. Entonces, los barcos de Colón llegaron a América, particularmente a las islas que ahí se señalan. A su regreso a Europa, Colón llevó oro, animales e indígenas para mostrar la riqueza de las nuevas tierras, por lo que los reyes católicos le pagaron otra expedición. Posteriormente, las expediciones de otros navegantes demostraron que Colón no había llegado a India, sino a otro continente. Ahí tenemos esa imagen de la presentación de todo lo que llevó Cristóbal Colón a los reyes católicos. Después de Colón se realizaron varias expediciones pagadas con recursos propios y con fines de negocio. De las ganancias, cada uno recibía una parte según lo que había invertido y le daba una quinta parte de su ganancia a los reyes de España. Las expediciones españolas para explorar el nuevo continente partían de Cuba, gobernada por Diego Velázquez. Entre los exploradores más importantes se encuentran Juan de Valdivia, Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y Hernán Cortés, quien conquistó la ciudad de Tenochtitlan. Dato interesante: el nombre de América se debe al navegante italiano Amerigo Vespucio. Después de los viajes de Colón, Vespucio se embarcó rumbo a los nuevos territorios. En 1502 elaboró una carta de navegación en la que describía sus viajes y afirmaba que Colón no había llegado a India, sino a un continente hasta entonces desconocido, ubicado entre Europa y Asia. En 1507, gracias a los mapas que elaboró el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller, se confirmó esta idea y se llamó América al continente en honor a Amerigo Vespucio. Siguiente cuadro. ¿Qué hecho histórico describe? Los primeros contactos de España y el continente americano. ¿Cuándo y dónde ocurrió? A finales del siglo XV en América. ¿Quiénes participaron? El navegante genovés Cristóbal Colón y los reyes de España. ¿Cómo sucedió? En 1492, el marino genovés Cristóbal Colón emprendió un viaje para llegar a India dándole la vuelta al mundo, apoyado económicamente por los reyes católicos de España, Isabel y Fernando. Sin embargo, Colón no llegó a India, sino a América, un continente desconocido en ese tiempo. Siguiente tema: la conquista de México, Tenochtitlan. En 1519, Hernán Cortés dirigió una expedición hacia Mesoamérica. En Yucatán encontró a Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado en 1511 y vivía con los mayas. Debido a que había aprendido el lenguaje maya, le sirvió a Cortés como intérprete. En lo que hoy es Tabasco, los españoles tomaron algunas mujeres, entre las que se encontraba Malitzin, bautizada como Marina por los españoles. Ella hablaba maya y náhuatl, sirvió como intérprete y consejera de Cortés. Malitzin y Jerónimo de Aguilar fueron de gran ayuda en los planes de Hernán Cortés. En lo que hoy es Veracruz, Cortés fundó el primer ayuntamiento de América que llamó la Villa Rica de la Veracruz. Aquí en este mapa podemos ver las expediciones de Cortés que partieron de Cuba. Primero llegaron a Yucatán, después a Tabasco y a Veracruz, pero no se iban a conformar con llegar a Veracruz.
Moctezuma, el gobernante mexica, al enterarse de la llegada de Cortés, le envió regalos a través de mensajeros con tal de convencer a los españoles de no seguir hasta Tenochtitlan. Sin embargo, los regalos despertaron más la ambición de los españoles. Aquí vemos esa imagen de los regalos que le llevaron a Cortés. En su camino a Tenochtitlan, Hernán Cortés se alió con grupos indígenas enemigos de los mexicas, como los totonacos y los tlaxcaltecas. Estas alianzas favoreció que ganaran las batallas y cayera la ciudad de México Tenochtitlan. En noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlan. Hernán Cortés tomó prisioneros a Moctezuma, Cuitláhuac y otros señores importantes, exigiendo el sometimiento del pueblo mexica y un cuantioso tributo. Mientras eso sucedía, en la Villa Rica de la Veracruz llegaron tropas españolas enviadas por el gobernador de Cuba para detener a Cortés por querer conquistar tierras sin autorización. Al enterarse, Cortés fue a enfrentarlos y dejó encargado a Pedro de Alvarado. En ausencia de Cortés, Pedro de Alvarado atacó a los mexicas, causando una rebelión. Cuando Cortés volvió, le pidió a Moctezuma que desde el techo de su palacio le pidiera a su pueblo que cesara el ataque contra los españoles. En este hecho muere Moctezuma. Algunas versiones dicen que recibió una pedrada o una flecha de los indígenas enemigos de los mexicas, y otras versiones más recientes dicen que fue Cortés quien lo mató. Por este suceso, Cortés intentó huir de Tenochtitlan, pero fue descubierto y atacado por los mexicas, provocando la muerte de muchos españoles. Esta fue la peor derrota que tuvieron, por eso ellos la llamaron la Noche Triste, aunque para los mexicas fue una noche de triunfo. Hernán Cortés reorganizó su ejército, lo reforzó con más hombres y armas, también se alió con más pueblos indígenas. En esos días, los españoles trajeron la viruela, una enfermedad desconocida por los indígenas. Miles se contagiaron y murieron por su causa. Cuando una enfermedad se propaga y contagia a muchas personas, se conoce como epidemia. Debido a la epidemia de viruela, muchas poblaciones quedaron deshabitadas, por lo que esta enfermedad favoreció la conquista española. Luego de la muerte de Moctezuma, Cuitláhuac asumió el poder en el gobierno mexica, pero se contagió de viruela y murió. Fue reemplazado por Cuauhtémoc, el último jefe o tlatoani mexica. El ejército de Hernán Cortés sitió la ciudad de Tenochtitlan, es decir, la incomunicaron o aislaron bloqueando el suministro de alimentos y agua. Después de 3 meses de resistencia, el 13 de agosto de 1521, los españoles capturaron a Cuauhtémoc, logrando así la conquista de la ciudad de Tenochtitlan. Comprendo y aplico. Acerca de la muerte de Moctezuma existen diferentes versiones. Algunas afirman que los españoles lo asesinaron y otras que lo mataron los mismos mexicas. Lee los siguientes textos y fíjate de dónde provienen las fuentes bibliográficas. Aquí están las fuentes bibliográficas. Escribe qué versión consideras más adecuada para explicar este acontecimiento en un esquema como el que aquí se presenta. Argumenta tu respuesta. Entonces vamos a hacer un esquema como este, manejando ambas versiones sobre la muerte de Moctezuma. Nuestra tabla quedaría de esta forma. Dos versiones. La primera, lo matan los mexicas. Según esta versión, los mismos mexicas matan a Moctezuma mientras éste los trataba de calmar para que dejaran de atacar a los españoles. Mientras hablaba con ellos, 3 pedradas y un flechazo lo hirieron y mataron. Esta versión parece lógica, ya que los mexicas estaban enojados ante la aparente cobardía y traición de su jefe. Segunda versión, lo matan los españoles. Argumentos. Según esta versión, los españoles lo mataron clavándole una espada en sus partes bajas. Un argumento que podría ser válido es que los mexicas habían nombrado ya a Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, como su nuevo gobernante, por lo que los españoles lo asesinaron al no ser útil ya como rehén para ellos y porque la guerra continuaría. ¿Qué hecho histórico describe la conquista de México Tenochtitlan por los españoles? ¿Cuándo y dónde ocurrió? A principios del siglo XVI, en lo que hoy es la Ciudad de México. ¿Quiénes participaron? Los mexicas, los grupos indígenas enemigos de los mexicas y los conquistadores españoles dirigidos por Hernán Cortés.
¿Cómo sucedió? En las primeras décadas del siglo XVI, Hernán Cortés exploró las costas de Mesoamérica hasta llegar a Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica. Después de aliarse con los pueblos indígenas enemigos de los mexicas, Cortés logró conquistar la ciudad de Tenochtitlan en 1521. Expansión y colonización a nuevos territorios. Después de la caída de Tenochtitlan, se realizaron más expediciones con dos finalidades. 1. Buscar oro y plata. 2. Evangelizar a los pueblos, es decir, predicar los evangelios y la fe cristiana en esos lugares. Cristóbal de Olid exploró lo que hoy es Michoacán y Nuño Beltrán de Guzmán exploró lo que hoy son Jalisco y Zacatecas. Pedro de Alvarado exploró los territorios mayas del sur. El primer objetivo se logró con el descubrimiento de yacimientos de plata en lo que hoy son Taxco, en Guerrero, Zacatecas y Guanajuato. El segundo objetivo respecto a la evangelización estuvo a cargo de los frailes o miembros de una orden religiosa que se encargaban de transmitir la fe cristiana a los indígenas del lugar. Vivían solo de donaciones y limosnas. El matrimonio y el bautismo de los indígenas fueron muy importantes para consolidar la evangelización. ¿Qué hecho histórico describe? La expansión y colonización de otros territorios por los españoles. ¿Cuándo y dónde ocurrió? La primera mitad del siglo XVI en diferentes lugares de lo que hoy es México, nuestro país. ¿Quiénes participaron? Los pueblos indígenas, los conquistadores españoles dirigidos por Cristóbal de Olid, Nuño Beltrán de Guzmán y Pedro de Alvarado, así como los frailes. ¿Cómo sucedió? Después de la caída de Tenochtitlan se realizaron más expediciones con dos finalidades: buscar oro y plata, predicar los evangelios y la fe cristiana en esos lugares. Cristóbal de Olid exploró lo que hoy es Michoacán y Nuño Beltrán de Guzmán exploró lo que hoy son Jalisco y Zacatecas. Pedro de Alvarado exploró los territorios mayas del sur. La evangelización estuvo a cargo de los frailes. Mestizaje e intercambio cultural. Como parte de la colonización española, los pueblos fueron reubicados en ciudades con una plaza central, una gran iglesia y calles rectas, tal como podemos observar en los centros históricos de muchas ciudades mexicanas. Aquí vemos el centro histórico de la ciudad de Campeche. Los frailes fueron muy importantes en la transformación de las creencias de las culturas originarias. En cada poblado establecieron un convento con su respectiva iglesia y fomentaron el culto a un determinado santo en cada pueblo. Los frailes también se encargaron de la educación de los indígenas. A pesar de las nuevas formas de vida, no todas las creencias indígenas desaparecieron. Algunas se integraron con la nueva religión, como por ejemplo la celebración del Día de Muertos, la cual integra creencias indígenas y cristianas sobre la muerte. En las ciudades se construyeron catedrales y edificios de tipo europeo, pero con un aspecto propio ya que fueron hechas por los indígenas. El intercambio cultural produjo el idioma español que se habla en México, ya que incorporó palabras de las lenguas originarias. Por ejemplo, del náhuatl vinieron palabras como chocolate, guajolote, jitomate, chile o metate. De las lenguas que se hablaban en las Antillas provienen palabras como mamey, barbacoa, canoa o hamaca. El mestizaje fue producto de la mezcla de indígenas españoles asiáticos y los africanos traídos como esclavos. El mestizaje también cambió las actividades económicas al incorporar la ganadería y el cultivo de trigo o de azúcar. El mestizaje modificó y enriqueció la comida al mezclar ingredientes europeos y americanos. ¿Qué hecho histórico describe el mestizaje e intercambio cultural producido por la conquista y colonización española? ¿Cuándo y dónde ocurrió? En el siglo XVI, en los territorios de lo que hoy es México, nuestro país. ¿Quiénes participaron? Los pueblos indígenas, los conquistadores españoles, los otros grupos que llegaron de Asia y África, así como los frailes. ¿Cómo sucedió? Como resultado de la conquista y colonización española, actualmente tenemos características que combinan lo europeo con lo americano, tales como
la religión, la comida, los edificios, conventos, iglesias, sedes de gobierno y casas coloniales, las tradiciones, las costumbres y el idioma español que utilizamos. Temas para analizar y reflexionar. Distintas concepciones sobre la guerra, mesoamericanos y españoles. Concepciones sobre la guerra. Primero, para los mesoamericanos, la guerra tenía un sentido sagrado. A través de ella obtenían prisioneros para el sacrificio. Los mesoamericanos pensaban que el sol necesitaba sangre y corazones humanos para que no se agotara su energía. Por lo tanto, ellos no consideraban a la guerra como una forma de exterminio, sino para capturar a sus contrarios. El nivel de un guerrero se valoraba según el número de enemigos capturados. Los de más alto rango eran los guerreros águila y los guerreros jaguar. Aquí vemos a un guerrero águila y aquí a un guerrero jaguar. Los guerreros se peinaban con un copete de donde eran agarrados cuando los capturaban. Dejarse tomar el cabello significaba la derrota. La guerra era un ritual, una lucha cuerpo a cuerpo en medio de gritos, sonidos de caracoles y música de tambores. El combate nunca era sorpresivo o a traición, sino que el sonido de un silbato anunciaba el inicio y el final. Para los europeos. Para los españoles o europeos, la guerra significaba exterminar al enemigo, sin importar si están desarmados o si son hombres, mujeres, ancianos, niñas o niños. Los españoles evadían el combate cuerpo a cuerpo. Por esta razón usaron armas como cañones y escopetas, así como caballos y perros de presa. Al igual que los mexicas, para los españoles el triunfo en la guerra significaba el dominio sobre los derrotados y ambas culturas le daban los créditos de su victoria a su Dios y a la valentía de sus guerreros. Investigo y valoro. Escribe en tu cuaderno las diferencias entre las concepciones sobre la guerra de los pueblos mesoamericanos y los españoles. Esto sería el resultado de esas diferencias. Puedes ponerle pausa al video y copiarlo con calma. ¿Sí? Son las diferencias entre las concepciones sobre la guerra de los pueblos mesoamericanos y los españoles que ya hemos comentado. Realicen un debate en el grupo. ¿Sí? Bueno, ahí aparece, no podemos hacer un debate propiamente, pero vamos a hacer lo que marca la actividad. Ahí nos ponen 4 condiciones o factores que pudieron haber influido en la conquista de México Tenochtitlan. Tenemos que organizar la información obtenida en un diagrama, como el siguiente. Nos damos cuenta de que nos presentan 4 hipótesis. Una hipótesis es una explicación tentativa o posible de algo. Tenemos que presentar evidencias y al final poner una respuesta sobre la validez de esa explicación. Entonces, aquí tenemos 4 hipótesis. Si seleccionamos la primera que dice de que una de las condiciones que favorecieron la conquista de México Tenochtitlan es que las diferentes concepciones de la guerra, nuestro diagrama quedaría así. Hipótesis 1. Diferentes concepciones de la guerra. Evidencia: la matanza que hicieron los españoles en el Templo Mayor Mexica y la toma de rehenes, entre los que se encontraba el Tlatoani Moctezuma, quien a raíz de estos sucesos también fue asesinado. La respuesta sería: las ideas diferentes respecto a la guerra favoreció la conquista de Tenochtitlan, ya que las estrategias de combate y las armas utilizadas fueron ventajosas para los españoles, sobre todo sus ideas de exterminio, sus ataques sorpresivos y sus armas de largo alcance. Si seleccionamos la hipótesis número 2, el papel de los traductores, así quedaría el esquema. Evidencia:
Malitzin y Jerónimo de Aguilar sirvieron como traductores y como consejeros de los conquistadores, ya que conocían la lengua, las creencias y las costumbres de los indígenas. Respuesta: la labor de los traductores fue determinante, porque ayudó a los conquistadores a entender las ideas y acciones del pueblo mexica, guiándolos en la toma de decisiones sobre las estrategias de ataque. Hipótesis 3: las alianzas de Cortés con los indígenas. ¿Cuál sería la evidencia? Las alianzas que realizaron los españoles con varios pueblos indígenas, como los totonacos, los tlaxcaltecas, los huexotzincas, los chalcas y los otomíes. Respuesta: las alianzas con los pueblos indígenas enemigos de los mexicas favoreció la conquista de Tenochtitlan, ya que fortaleció al ejército español al aumentar el número de combatientes en contra de los mexicas. Por último, la hipótesis 4: epidemia de viruela. Evidencia: debido a la epidemia de viruela, algunas personas huyeron por miedo al contagio. Así se desintegraron familias y poblaciones enteras quedaron deshabitadas. Tlatoani Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma, murió también a causa de la viruela. Esa sería la evidencia. La respuesta final sería: la epidemia de viruela favoreció la conquista porque la muerte de miles de indígenas disminuyó la población y mató también a muchos guerreros mexicas, incluyendo a los gobernantes o tlatoanis. Los sabores de la comida tradicional mexicana. Muchos platillos tradicionales de nuestro país tienen su origen en la mezcla de alimentos europeos y mesoamericanos. Guisos como el mole y la barbacoa y bebidas como el rompope se elaboraban en las cocinas de los conventos y siguen hasta nuestros días. Los españoles también incluyeron en su alimentación productos de origen mesoamericano como sopa de tortilla, puchero con chayotes, elotes, plátanos o peras cocidas, carne asada, frijoles y una variedad de postres. La comida mexicana fue construyendo su identidad gracias a ese intercambio de productos alimentarios y las diversas formas de preparar las comidas y bebidas que nos deleitan hasta el día de hoy. Investigo y valoro. Realiza una entrevista a tus familiares sobre el origen de las recetas de la comida tradicional mexicana. Bueno, para hacer la entrevista debes conocer las 3 partes que tiene una entrevista para hacer tu guión: la presentación, el cuerpo y el cierre. Entonces, tu guión de entrevista quedaría así: con una presentación, ¿sí?, que es un saludo al entrevistado y se da una breve información sobre el tema. El cuerpo, que son las preguntas y las respuestas. Y al final, un cierre, donde se hace un resumen de lo hablado o un breve comentario personal. Entonces, este guión lo vas a aplicar con algún familiar, puede ser tu mamá, tu tía, tu abuela, para obtener esa información. Pero también hay que investigar en Internet u otra fuente de información para completar la búsqueda sobre el origen de los ingredientes. Presenta los resultados de tu entrevista a tu grupo. Entonces, así quedaría si seleccionamos, por ejemplo, una comida tradicional conocida tanto a nivel nacional como internacional, el mole poblano. Entonces, ahí tenemos quizás no los ingredientes completos, pero sí la mayoría, ¿sí?, y el origen. Si nos damos cuenta, hay ingredientes de procedencia asiática, sudamericana, africana y, por supuesto, ingredientes netamente mexicanos. Entonces, aquí tenemos esto que puedes copiar con calma. Reflexiones sobre la importancia del intercambio cultural que se generó después de la conquista y que sigue influyendo en nuestra alimentación. El intercambio cultural que se dio a partir de la conquista española determinó gran parte de nuestra alimentación en la actualidad. Los diferentes guisos tradicionales son el resultado de la mezcla de los ingredientes mesoamericanos y de otras partes del mundo. Lo que aprendí. ¿Qué condiciones influyeron en la conquista y la colonización? Recordemos nuestra respuesta inicial. En la conquista y colonización influyeron el tipo de armas de los españoles y la evangelización. Nueva información que obtuve al estudiar el bloque 3. La alianza de los conquistadores españoles con los pueblos indígenas enemigos de los mexicas, la epidemia de viruela que afectó a la población indígena
las diferentes ideas de mesoamericanos y españoles respecto a la guerra. Mi respuesta final. En la conquista y colonización influyeron el tipo de armas de los españoles, la alianza de los españoles con los pueblos indígenas enemigos de los mexicas, la epidemia de viruela que disminuyó a la población indígena, las ideas diferentes respecto a la guerra y la evangelización de los pueblos conquistados. Evaluación. Realiza lo que se te pide. Subraya la opción que incluya las causas que favorecieron el encuentro entre Europa y América. Inciso A. La búsqueda de nuevas rutas para llegar al Oriente y el empleo de instrumentos de navegación. Lee los siguientes sucesos y ordénalos del 1 al 6 según ocurrieron. En caso de que no recuerdes la secuencia, revisa nuevamente los temas y la línea del tiempo de este bloque. Entonces vamos a ordenar estos sucesos. El primero sería Cristóbal Colón se embarca hacia América por primera vez. Sucedió en 1492. 2. Américo Vespucio afirma que los territorios descubiertos corresponden a un continente. Esto pasó en 1502. 3. Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar naufragan en costas de Yucatán. 1511. 4. Hernán Cortés inicia su expedición hacia Mesoamérica. 1519. 5. Tenochtitlan es conquistada por Hernán Cortés y sus tropas. 1521. Y 6. Fundación de la ciudad de Guadalajara. 1542. Estas fechas te van a ayudar a estudiar. Subraya la opción que incluya las causas de la conquista de Tenochtitlan. Identificamos las tres causas. Primero, la epidemia de viruela. 2, alianzas de Cortés con indígenas enemigos de los mexicas. Y 3, concepciones sobre la guerra entre mexicas y españoles. Ahí tenemos las tres causas de la conquista de Tenochtitlan y vemos que están en el inciso B. 1, 3, 5. Subraya las consecuencias de la expansión y la colonización de nuevos territorios en Nueva España. Inciso A, se fundaron nuevas ciudades y se inició la explotación de plata. 5. Analiza la gráfica acerca de la disminución de la población indígena por las epidemias en el altiplano central de Mesoamérica y responde en tu cuaderno. ¿Cuántos indígenas murieron por las epidemias entre 1519 y 1595? Entonces aquí vemos 1519 habían 25.2 habitantes, 25.2 millones de habitantes indígenas y en 1595 1.3 millones de habitantes indígenas. Entonces, debemos averiguar la disminución de la población. ¿Cómo? Mediante una resta. 25.2 le restamos 1.3, que se obtuvo ya en 1595, nos da 23.9. La respuesta sería, entre 1519 y 1595 murieron 23.9 millones de indígenas por las epidemias. ¿Entre qué años se registró el mayor número de muertes? Nos ubicamos aquí, 1532, 1548, y vemos la población. Podemos ir haciendo las restas entre cada periodo y vamos a darnos cuenta que entre estos dos años, entre 1532 y 1548, hubo una mayor disminución. ¿Sí? Hubo un mayor número de muertes. Y con una resta, tenemos la respuesta. Entre 1532 y 1548 se registró el mayor número de muertes, que fue de 10.5 millones de indígenas. Puedes hacer la resta, 16.8 menos 6.3, para comprobar. Si te gustó el video, te invitamos a que nos ayudes dándonos un like, así como también a que te suscribas a este canal activando la notificación para recibir el aviso de nuestros próximos videos y también que lo compartas en todas tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.